Bueno, listo, con el compañero que le estaba preguntando cómo se comporta un circuito serie. Se comparten igual que las resistencias, ¿sí? No. ¿Cuál es una de las características de un circuito en serie? La corriente que pasa por las resistencias es la misma. Sí. ¿Y qué pasa con el voltaje? El compañero. Cambia en las resistencias. Cada resistencia toma un poco del voltaje. Entonces, mira, esto es lo que tienes que tener presente. En un circuito en serie, la corriente es la misma. ¿Sí? Y el voltaje sí se va a repartir en cada una de estas resistencias o de estas impedancias y nos debe dar esto. ¿Mm? Eso es lo que nos están pidiendo en este ejercicio. Entonces, cuéntame qué alcanzaste a hacer o cómo lo intentabas hacer. No, profesor, pues la verdad, intenté con el primero y el segundo, pues no, El no, primero, no, por no lo eso, el pude. primero, es el primero. Es el primer. ¿Qué intentaste hacer en este primero? ¿Cómo lo analizaste? Le ha puesto XL es igual a 3.1416 a la 2 por J8. Ah, no, 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 perdón, Bueno, eso es otro. pero ¿cómo hiciste para averiguar eso si no tienes frecuencia? No, es que estaba leyendo, era el otro, profesor, qué pena. Pero es que en este sí no pude hacer nada, profesor. No sé para qué le digo mentiras. ¿Y por qué no preguntabas en la anterior clase? Porque veo que estás bien perdido. Porque acá Sí, tienes que profe. usar un método, hacer la transformada, ¿sí? Porque estos no se pueden por redactancias, no se pueden porque acá el hombre nos está mandando casi todo en polar. Mire, todo en polar. Profe, Porque son todos los disculpe la ángulos. pregunta. Señor. Cuando es en polar, siempre es con impedancias y trabaja, ¿cierto? Sí, pues tanto en redactancias como en impedancias se puede trabajar, ¿sí? Pero normalmente para nosotros trabajar con las Rectangular. redactancias nos tienen que dar los valores. Acá, no, acá solo nos están diciendo que son impedancias, pero no sabemos qué tipo de impedancias son. No sabemos si son resistivas, si son Ajá. capacitivas o si son inductivas. Ok, No sabemos inductivo. absolutamente nada. Él solo nos dio los valores como los observan aquí. ¿Mm? Sí, Profe, señor. entonces O en ese sea, se caso, podría decir, profe, que nos dio de una vez los valores de la Z de cada una. Sí, no hay que hacer ninguna transformada de nada. ¿Sí? Si se dieron cuenta en este texto, son Sí, sí, muy señor. poquitos los ejemplos que hay que hacer transformadas. ¿Sí? Aquí, pues, primero este autor solo trabaja con impedancias. Él todos los circuitos los va a trabajar. Serie, paralelo, escalera, mixto, todo él lo trabaja con impedancias. Él no se complica la vida. ¿Sí? Pero van a haber otros autores que van a trabajar con redactancias. Eso sí depende de cada uno y el criterio que tenga cada uno. ¿M? Pero este sí no hay otro. Por este lado solo hay que trabajar por impedancias porque no hay más. ¿M? Entonces, como les digo, yo siempre les he dicho practicar o tratarse de, de reunir con otro compañero que haya entendido. ¿M? Porque es que, como les digo, vamos avanzando y... ¿m? Ahora, hoy terminamos esta parte ya de AC y hay evaluación, que sería para este viernes en 8 O sea, dentro de 8 días tenemos evaluación de esto, de ¿cierto? este tema, de circuitos AC. Ya vimos DC, Ah, ahora listo, vemos profe. AC. Yo creo que hoy alcanzamos a Ah, acabar y, listo. y podemos hacer Profe, la una evaluación de hoy en preguntita. viernes. Señor, Es que yo estoy mirando en internet y dice que en corriente alterna también se maneja el método de malla. sí, se manejan todos los métodos, claro, todos los Nosotros métodos. también lo vamos a ver ese método de malla. Sí, claro, es el mismo método que Mm, vimos en DC. Ahorita hacemos un ya. ejercicio de malla. Y ahorita busco uno y hacemos uno. Bueno, estamos en este. Listo, entonces, ¿quién me puede decir qué tendríamos que hacer para averiguar los voltajes en cada una de estas Profe, resistencias?
Yo lo que hice fue que Sí. sumé Yo, profe. cada resistencia, como sumé 5 ángulos de 30 más 4 ángulos de 60 más 10 ángulos de -20 y eso en polar. Sí. El total me dio 15.93 ángulo de 9.18 ohmios. Después cogí para hallar intensidades voltio sobre Z, voltaje sobre Z, Ok, sí, y señor. cogí 100 voltios ángulo de 0 y lo dividí por 15.93 ángulo de 9.18 ohmios. Eso en polar me dio 6.27 ángulo de -9.18 amperios. Entonces ya con ese resultado lo que hice fue que busqué los voltios. Entonces voltaje es igual a intensidad por Z. Sí. Entonces cogí el amperio que fue 6.27 ángulo de -9.18 lo cogí por 5 ángulo de 30, que es la primera resistencia. Y eso me dio 31.4 ángulo de 20.8 voltios, que esa fue la primera respuesta que nos dio el voltaje. Sí, señor. Voltaje 2, entonces hice lo mismo, el amperio que fue 6.27 ángulo de -9.18 por la resistencia 2, que es 4 Muy bien. ángulo de 60. Ok, Y sí. eso me dio 25.08 ángulo de 50.8 voltios. Sí. Pero ahí me dio 0.8, pero se aproxima a 1 porque la respuesta es 25.1. Entonces el voltaje 3 hice lo mismo, 6.27 ángulo de -9.18 por la resistencia 3, que es 10 ángulo de -20. Me dio 62.7 ángulo de -29.18. La respuesta era 62.7, pero yo lo aproximé con ángulo de 22 de -29.2 voltios. O sea, me equivoqué, fue por unas décimas ahí. Y después para hallar el voltaje total, porque ahí nos pedía el voltaje total, lo sumé todos y me dio 100 voltios, ángulo de -2.95. Bueno, toca mirar bien, toca mirar lo del ángulo. Ahorita miramos lo del ángulo porque no te dio, porque te debe dar 0 o te debe dar Profe, Por eso, exponente a la algo o yo también hice, 0.00 algún número para por yo eso me dio quedarme acá. también 100.06. Ah, bueno, listo, Yo cero. también hice eso que Giancarlo me dijo, sumé las partes rectangulares y me dio 99.89, eso lo aproximé a 100, más J más J 0.005, ahí lo aproximé a 100 y en parte rectangular tengo los 100. Y después sumé los voltajes, pero en polar, y me dio exactamente 100 ángulo de 0.03. Al aproximarlo o al quitarle esos últimos dos decimales, el 0.3, me queda exactamente el 100 ángulo de 0.0 de Bueno, el 100. ¿quién me puede colaborar? ¿Quién puede compartir su pantalla? Yo desconecto mi pantalla y quién puede compartir y explicarlo para los compañeros que todavía tienen dudas en esto. ¿Quién puede Pues compartir la profe, de pantalla y celular, explicarlo con la yo, calculadora, sacar la calculadora, explicar paso por paso cómo lo redujo, pero que tenga la calculadora y pueda presentar la pantalla? ¿Quién me puede colaborar con eso? Yo, profe, yo le puedo hacer colaborar con el segundo cuando hagamos eso. Listo. ¿Quién me puede colaborar con el primero? Pues yo tengo, pero por el momento estoy utilizando el celular, entonces, o sea, yo también utilizo la calculadora, pues desde el computador, pero utilizo el celular para hacer. Listo, pero por eso digo, Profe, pues si quiere, ¿quién Profe, si quiere yo yo puede, le le ayudo. colaboro con quién eso. puede Si quiere con yo el le ayudo. primero? ¿Quién puede Con su permiso hacer la presento el presentación del PowerPoint. primero? Cristian Comparte la presenta el primero. pantalla, pero que maneje, quiero ver cómo están manejando la calculadora y también para que le expliquen a los compañeros cómo hicieron el ejercicio, el manejo de la calculadora, lo que están solicitando. Ay, Profe, y lo profe, y otra explica. cosita. Listo, Cristian David, te observo. Listo, compañeros, muy buenos días. Profe, Tengo- perdón, compañero. sí, claro. Dígame, Leonardo. Lo que pasa Y por favor, explícanos paso por paso cómo lo hiciste, que te estamos observando. Ok.
Pues primero, como decía el profesor hace un rato, observamos que es un circuito en serie. Entonces, en un circuito en serie, lo que hacemos es sumar las resistencias. Entonces, vamos a utilizar primero, como somos números imaginarios, entonces vamos a utilizar primero el paréntesis. Entonces le damos el botón morado y en dividido para que nos salga el paréntesis. Entonces, vamos a poner 5. Vamos a poner primero que todo en rayanes. Yo lo puse todo en rayanes, en polar, oprimiendo el botón azul y MTH arriba. Y ahí sí comencé a agregar los valores, ¿no? Ok, muy Entonces, bien, sí. hacer la ecuación de 30, 5 ángulos de 30, y luego agregué otra vez los paréntesis, y luego el otro número, 4 ángulos de 60, y agregando el último número que era 10 ángulo de -20. Y lo sumábamos. Entonces aplicábamos la suma y nos daba este valor. Verifícalo porque creo que se te fue Y un creo que menos de quedó más. Un menos. Antes del 10 Sí, puso el menos y después entonces puso el ángulo. te dio diferente. Vuélvelo a verificar, por favor. Porque creo que agregaste un menos lo que dice Giancarlos y te dio diferente. Ok. Le colocó el menos al 10 y el 20 lo dejó positivo. Eso dice, gracias, Clay. 5, ángulo de 30. Vemos el otro número imaginario. Profe, qué pena. Señor. Yo hago eso y no me sale, digamos. Escucho 5. Pero es que. Pero es que hay dos formas de hacerlo. Digamos que si usted quiere no comienza una vez en polar, sino que empieza en rectangular y después lo pasa a polar. Pero Pues le está yo hice empezando una así en polar. como de ¿Sí? esta manera, esta vez nos lo muestran en En polar. polar. De manera está polar, pues yo lo puse a polar porque obviamente nos va a quedar más fácil, ¿no? Entonces, para pasarlo a polar, tú tienes que fijarte que aquí esté el ángulo con la Z. La R, el ángulo y la Z. Tienes que aquí ahí está esto, entonces oprimes el azul y MTH para que lo puedas sacar acá. Ah. Listo, gracias. Ya, es que me estaba saliendo, le daba, digamos, enter y me salía una mano de números. El Listo, número, gracias. el número radial. O Ese sea, número polar, que te polar. sale. Ahí, Exacto. ahí está en Y polar, aquí ¿cierto? lees polar, oprimes el verde y MTH. Listo, gracias, todo bien. Digamos, es que me salía una mano de números y eso es lo que me confunde. Exacto. Y entonces cuando vas a agregar el número, le das el morado. Siempre que es un número imaginario, tienes que agregar los paréntesis. Entonces, para los paréntesis es dividido. Entonces, el dividido, luego ahí si metes el número, el ángulo, que es el verde, y SPC, que no sé ahí por qué no me salió. Ahora sí. Y ahora sí, el -20. Ok, ahora sí me debe dar. Esta vez sí me dio el resultado. Entonces este resultado es la Z total, que entonces este Muy circuito bien. quedaría aquí de 100 voltios y con una, digamos, resistencia de 15, ángulo de 9, ¿cierto? Entonces la intensidad sabemos que es el voltaje sobre la resistencia, según la ley de Ohm. Pues la resistencia en este caso se va a tomar como la Z total porque son impedancias lo que estamos trabajando. Entonces, 100, vamos a tomar el voltaje vamos a guardar este. Entonces vamos a tomar el voltaje de 100. Perdón, ¿cómo lo guardó? Le das enter. Tú le das enter y el resultado queda pues allá arriba guardado y pues no
no queda guardado, sino que tú tienes que tener en cuenta que dejaste ahí el resultado para saber, para guardarlo, ¿cierto? Sí, ok, Para muy que bien. no, entonces tú lo ¿Cómo anotas y sacaste lo borras, ese no pasa nada. resultado? Si Eh, quieres lo anotamos en Word o algo así. Cristian, qué pena, yo voy ahí en los ángulos, pero ¿cómo le hago el igual? ¿Le voy a evaluar? Le das, no, le das sumar de Ah, eso, o sea, listo. cuando ya has metido todos los ángulos, 5 ángulo de 30 más 4 ángulo de 60 más 10 ángulo de menos 20 y ya están todos los valores en el imaginario, le das sumar y los valores se comienzan a sumar. Entonces, si le das sumar una vez, se va a sumar el primero con el segundo y si le das otra vez, se va a sumar otra vez el primero con el segundo, que ya fue el resultado del anterior con el que quedaba. ¿Sí me hago entender? Sí, vas Sí. muy bien, David. Sí, señor, gracias. Cristian, Cristian David. Ok, ok, entonces la intensidad sabemos de otra vez, la redundancia que es voltaje sobre Z, ¿no? Entonces el Z total nos dio 15,93 ángulo de 9,18, ¿cierto? Entonces vamos a poner 100 que era el voltaje, ángulo de 0 grados. Aunque pues aquí me va a quedar mal la operación porque me toca volver a ingresar este valor. Porque toca dividir este sobre este, no este sobre este, ¿cierto? Porque es voltaje sobre Perdón, intensidad. voltaje sobre intensidad, ¿sí? Sí, voltaje sobre intensidad. Listo, gracias. Entonces, guardamos este valorcito, pues parece que para nada. Sí, Cristian, tienen que guardar esos valores porque les va a quedar, ¿sí? Y es voltaje sobre impedancia para que les dé intensidad. Intensidad es Eso, igual a voltaje sobre impedancia. Ya te averiguaste la impedancia que fue 15. O sea, la podías dejar ahí y después sí ha reemplazado porque ahorita, bueno, o que y lo como, tengan anotado. bueno, de pronto no sé cómo hacer el reemplazamiento, digamos, de lado, Listo, sí. pues por eso. Pues la calculadora eso lo hace, pero ustedes mientras le van cogiendo el tiro a la calculadora, ustedes van anotando todos esos datos. Z total me dio 15 con ángulo de algo. ¿Sí? Listo, sí, señor. Entonces esos datos los tienen que ir Yo tengo que anotando para anotar. después irlos Y agregando. lo ponemos. Espero que los compañeros ojalá hayan tomado de pronto una captura de pantalla o hayan anotado el número para que sepan de dónde, pues ya supieron de dónde salió y eso. Entonces vamos a volver a agregar 15,93. Vamos a poner los tres números, estos tres números. Eso era con ángulo de 9,188. Entonces, ok, lo agregamos. Y esto había que dividirlo. Entonces, para Sí, dividirlo, la operación dividir. Entonces aquí nos dio la intensidad total. ok. Entonces podemos guardarla, que es 6,27 ángulo de menos 9,18 amperios. Si van bien, muchachos, ¿sí entendieron? ¿Sí entienden hasta ahí? ¿Qué hicimos? Desde ahí Sí, sí, ya compañero. muy claro. Sí, señor. Ok, ok. Entonces, ahora Continúa. vamos allá. Los voltajes que caen por cada una de las Z, ¿cierto? Porque eso es lo que nos está pidiendo el, también el ejercicio. Entonces vamos a comenzar por la Z1 que es de 5 de ángulo de 30 ángulos, ángulo de 30 grados. Entonces comenzamos 5 ángulo de 30. Y esto lo vamos a multiplicar. Y nos dio el valor de
31.38, ángulo de 20.81, ¿cierto? Entonces, ese es el voltaje que nos cae en esta Z. Pero qué pena, me repite, por favor, ¿por qué número multiplicó ese? Mira, este 530 lo multiplicamos por la intensidad que nos dio hace un rato, que fue este valor de 6.77, ángulo de -9. ¿Sí lo ves aquí arribita que lo dejé guardado? Sí, ya lo veo. Y eso lo multiplicamos por la resistencia o la Z, la impedancia, que fue la de acá, para determinar cuánta voltaje caía acá. Y nos dio 31.38, ángulo de 20.81. ¿Ok? ¿Sí me entendiste? Que pues vemos aquí el valor del primero, ¿cierto? Que era 31.4, pues está aproximado, aquí es 38, y 20.8. Entonces, esta era la primera respuesta. Sí. Ok, y vamos ahora para borrar este valor y ya sabemos que nos dio la primera respuesta. Entonces, vamos a hacerlo con la segunda resistencia, la segunda Z, la segunda impedancia. Entonces, vamos a agregar un imaginario de 4 ángulos de 60 grados. Guarde de nuevo primero el número de arriba para utilizarlo ahorita. Sí, como ya lo había guardado, pues, no lo guardé. Pues, guardé primero este. Bueno, pues vamos a primero sacar esto, ¿listo? Ok, y ahorita sacamos lo otro. Es como yo lo hice así, entonces eso tocaba multiplicarlo, la intensidad por la resistencia para que nos dé el voltaje que cae por esta resistencia, ¿ok? Entonces lo multiplicamos y nos da 25.10, ángulo de 50.81. Y pues como podemos ver, el segundo voltaje nos da el valor que nos estamos observando en la calculadora. Entonces quedó bien. Entonces vamos a... se me borró el otro, el anterior. Bueno. Entonces vamos a sacar el tercer voltaje. Era 66.196. 6.277. Sí. Cristian, no es 6 punto, es eso. Ángulo de -9.188. Excelente. Gracias, Pau. Bueno, pues ahí nos dio un poquito más. Bueno, pero ahí nos da el resultado. Entonces ahora sí lo vamos a multiplicar por el otro. Por el voltaje. Entonces ese sí es 100. Yo tengo 100. Ángulo de 0 grados. Y lo multiplicamos. Pues aquí algo hice mal. Porque es que tenía que hacer la resistencia 10, ángulo de -20. Y usted cogió fue 100 voltios. Ángulo de 0, sí, gracias. Tienes toda la razón. Bueno. Tienes toda la razón. Muchas gracias, Encar. Ok, lo agregamos. Agregamos ahora el voltaje. Y lo multiplicamos. Y como vemos, también nos dio
el resultado que nos pidió. 62.9, ángulo de menos 29.2. Bueno, aquí sale menos 29.18 aproximado. Sí. Ok, y ahora hay que sumar todos los voltajes. No sé si el 25.1. Ángulo de 50.8 y agregar el último, que era 31,4, ángulo de 30, de 20.8. Y enter. Estos tres valores son los tres resultados que nos dieron de los tres voltajes que caían por acá, que nos dieron también los resultados que los comprobamos, nos dieron bien exacto. Ahora sumamos estos y tenemos un voltaje de 100, que es el voltaje que nos dice, y a un ángulo de menos 1.35, pues es cero. Pues yo investigué algo de las admitancias y decía que siempre van en menos, algo así. Bueno, pues aquí es porque nos da, ahí te está dando E a la menos 3. Entonces Exponente a la menos son dos 3, ceros a la derecha, entonces eso es prácticamente cero, es un valor muy sí, pequeñito. Eso es casi sí, en micros, pero sí, micro. si nos da cero. Listo. Entonces, esta era la operación, muchachos. Espero hayan entendido. Espero Profe, fue hasta para la primera parte. Qué pena. Bueno, entonces miren, estoy acá desarrollando esta malla, ¿sí? Entonces empecé acá 8 y 1, ¿sí? 8 y 1, J10 factor de qué? De I1 menos I3, me fui después para esta, ¿m? Y acá quedó menos J, pero acá tengo que tener presente que tengo que colocar unos paréntesis porque este es menos J. Entonces menos J factor de qué? De I1 menos Ahí es, I2. ahí es más J y es. Digamos, yo entonces voy 8 y 1 más J y J y es. No, acá Y vamos, ¿cierto? 3, sí. Y 1 menos y 3. ¿En cuál? ¿En la J10 o en la menos J2? J y es, J y es, J y es. J10. En J10 sería I1 menos I3. Menos I3. Y luego más menos. Acá tengo que colocar más y entre paréntesis menos J2. Menos J2 ¿Sí? Te va a y quedar 2 algo así. Algo menos así. y 1. Más menos J2. ¿Sí? ¿Mm? ¿Factor de qué? De I1 menos I2. I1 menos I2, sí señor. Te queda algo así. Este. Estamos acá en esta. Sí, señor. Y ese polinomio es el que hay que desarrollar. Profe, pero es que. No, sí, espera. Qué pena. De I es igual a 0 y lo igual a 0, ¿cierto? Sí señor, y lo igualas a cero. Y desarrollas ese polinomio. Entonces, quedaría 8 y 1. Compañeros, ¿todo lo entendieron? ¿Cómo fue que yo hice esta primera malla? Porque esta primera malla es fundamental. Menos ¿O la J volvemos a repetir o qué? y 3. Profe, yo tengo una pregunta. En Señor. caso de que el J10 y 3 no hubiera tenido nada que ver o no hubiera estado ese voltaje ahí de Esa 5 ángulo de corriente, esa 0, corriente. esa corriente, ahí se hubiera puesto así tal cual con el J10 Sí, y el claro. voltaje Queda hubiera sido normal. 0. Sí, pero acá hubiéramos tenido alguna otra carga. Ya sea un capacitor, hubiéramos tenido alguna otra cosa. ¿Sí? Ah, listo, sí, señor. Aquí porque nos la están dando. Sí, sí, señor. Bueno, compañeros, si llegamos hasta aquí, porque esta es nuestra ecuación. Sí, señor. La ecuación de esta primera malla. ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. ¿No? Listo, entonces ahora vamos a trabajar con nuestra segunda malla. La segunda malla,
está un poco más larga. Entonces voy a borrar aquí. Pero tengan presente esa primera ecuación que es la que vamos a necesitar. Listo, entonces empecemos. Sería entre paréntesis menos J2. Sí, No, señor. menos dos, o no más. ¿sí? Empiezo acá primero. Empiezo acá. Primero esta. Voy a coger este condensador. Entonces por acá entra por más. Entonces sería menos J2. Voy a hacerlo por acá. Menos J2 entre paréntesis I2. Menos J2. Menos I1. Factor de, Menos I3. Dos menos y uno. factor de I2, sí señor. De I2 menos I1. Menos I3 I1. Más Bien. menos J2. Acá, más. Entro por más, ¿sí? Pero acá yo no pongo el más, acuérdense que yo no lo coloco, ¿sí? Pero sí agrego esto en paréntesis, ¿sí? La parte del factor en señor. paréntesis porque tiene una parte negativa para poderlo después desarrollar. Entonces, eso quedaría I2 menos I1. ¿Mm? I2 menos I1. Continúo. Otro condensador. Entonces, acá sí agrego el más, ¿sí? Más menos J2. Más menos J2. ¿Factor de qué? Menos I3. Factor de I2 menos Mire, I3. I2 menos I3, muy bien. I2 menos Más I3. 4 ohmios. Más 4, sí señor. Más 4 I2. Más 4 I2, sí señor. ¿Sí? Y bajamos, Más mire, 20 más ángulo de 20 90. ángulo más de 20 ángulo de 90, que es el valor de la fuente. Acuérdense que este es el valor de la fuente. Más 20 ángulo de 90. Igual a 0. Y todo eso lo igualo a 0. ¿Listo? Así igual. Sí, señor. Y empiezo a desarrollar mi polinomio. Entonces mi polinomio de arriba me quedaría Menos J12 este por este, ¿sí? Menos Y uno. J2, I2. menos J2 y 2, sí señor. Más J2 y Menos 1. por menos da más J2 y 1. Menos ¿Listo? J2 y 2. ¿Sí? Pilas aquí. Entonces pilas acá con este. Acá esto me quedó, acá esto es un menos. Y 2 menos y 3, ¿sí? ¿Sí o no? Entonces ahí me quedaría Sí, señor. menos J2 y 2. J2 y 2. Más Menos por menos J2 da más J2 y 3. y 3. ¿Sí? Más 4 y 2. 4 y 2. Igual a menos 20 Más ángulo de 90. 20 ángulo de 90 igual a 0. Igual a 0. Yo ya quiero, si yo quiero puedo pasar ese 20 digamos, con ángulo, pero vamos a seguir así. ¿Sí? Ok. Bueno, compañeros, después ¿qué hacemos? Buscamos igual, lógicamente, nuestros polinomios. J1. Buscamos primero J1, J1. que sería J2 igual factor de I1. Positivo, ¿sí o no? Sí, señor. J2 factor de I1. Solamente hay Y ese. después sí, señor. Pero Y de después I2 sí hay, ponemos de I sí hay hartos, mira. de I2 sí hay Pilas varios. con este, pilas con este. Miren los signos de estos dos, que tenemos que andar muy pilas con ese. Entonces sería más, Y abro sería paréntesis. Listo, entonces sería, Sí, señor. abro paréntesis, más Sería 4. menos J2. 4, agrego primero el 4, J2. porque el 4, miren que el 4, ¿Al 4? si agrego el primero el 4, el 4 sería mi parte real, porque es una resistencia, ¿sí lo ven? Sí, señor. Este de acá, este sería 4, y agrego los otros dos, que es este y este, menos J2, menos J2. J2, todo esto depende de I2, Y 2. ¿sí o no? Sí, señor. Listo. Y creo que solo quedó este solito, que sería I3. Sí, señor. Más
J2 y 3. Más J2 y 3. Y de una Igual a paso mi menos fuente. 20. Al pasar mi fuente hacia el otro lado, ¿cómo quedaría? ¿Positiva o negativa? Negativa. Negativa. Pero hay el menos donde se coloca, ¿en el 20 o en el 90? En el 20. ¿En el 20? En el 20, en la parte real. En la parte real se colocan los signos. Más Igual a J2 menos y 20 3. ángulo de 90 voltios. Sí. ¿Hasta ahí vamos todos? Profe, disculpe, Sí, yo señor. no entiendo por qué, pues, Sí. sé que 4 menos J2 menos J2 y 2 es porque todos esos eran factores de I2, ¿sí? Sí, señor. Pero, ¿cómo se hace para que quede menos J2 menos J2? No entiendo ahí. Pues aquí era porque tenía, por haberlo sacado de la ecuación, ¿sí? Ya después tengo que desarrollar cuánto me va a dar, me va a dar esto, que esto me va a dar, Sí. porque es una suma sencilla, es menos J4. Mire, por ejemplo, mire, yo entendí hasta donde J2 menos, menos J2 y factor de I2 más J2 factor de I1 menos J2 factor de I2 ¿Sí? más, exacto, sí, y igual a 0, sí, hasta ahí voy. Y luego usted sacó esa ecuación, esa no la entiendo cómo la sacó. Bueno, aquí busqué todos los de I2, si es lo que yo te entiendo. Todo I2, que son este y este. ¿Sí? ¿Qué hice? Saqué factor común. ¿Cuál es el factor común de todos estos? El factor común de todos I2. estos es I2. Y agrego los valores, solamente agrego los valores. 4. ¿Sí? ¿Por qué 4? Porque 4 es mi parte real, porque es una resistencia. Entonces, para que nos quede X más JX, ¿sí? Una impedancia, siempre agrego la parte real. Entonces, acá agregué O sea, siempre este primero 4. los valores reales. Siempre primero los valores reales. Y después los valores imaginarios. ¿Cuáles son los valores imaginarios? Menos J2 Menos J2 y y menos menos J2. J2. Y solo lo dejo ahí y ya después lo desarrollo. ¿Sí? Algunos ya de pronto ya lo habrán desarrollado. Y 2. Sí, señor, pero por ejemplo, digamos, ahí al tenerla en la calculadora ponemos el 4, el menos J2, menos J2. No, Ahí aquí, tenemos pero que no, es que acá restarlos o sumarlos. esta operación es totalmente diferente. ¿Sí? Sí, señor. Esto es totalmente diferente. Ahí sería 4 menos J2 menos J2. No, el 4 hay Ahí que quería dejar. 4 menos J4. Mire, si yo voy a restar eso en la calculadora, tengo que hacer este pedacito y este pedacito. Solo estos dos pedacitos. El 4 solo entra cuando ya combinamos con el I2. Esto me debe dar, por eso les digo, esto me debe dar, porque estas dos son iguales, ¿sí? Esto me debe dar menos por menos, me debe dar más, entonces es como si estuviera sumando 2 más 2, eso me da menos 4J. ¿Sí? Menos 4J, sí, señor. Esta es una operación sencilla, es como si lo estuviera restando. Sí, pero como menos Entonces por nos menos, quedaría... como menos por menos, es como si los fuera a sumar, entonces me quedaría menos J4. Y en el primero donde se colocó J2 factor de I1, ¿cómo cuadró eso, profe? O sea, digamos, habían J2 factor de I2 que era el de arriba, por menos J2 eso va más. Sí, ¿Cierto? acá este lo dejo quieto, mire, este no lo muevo para nada porque ese depende de I1, ¿sí? Entonces, al hacer esa operación que el profe nos dice, nos daría 4 menos J4 y 2. Sí. Entonces, profe, listo, es sí, señor. menos por menos, más. Y más por más, Sí. más. Pues más por más, más, ¿cierto? Y por eso quedó positivo acá en esto, ¿cierto? Sí, la ley de los signos. Signos iguales van a dar positivos, signos diferentes van a dar negativos. Ok, Esa es la ley de los signos. Por eso es que acá estamos. Eso, y ahí el más, luego el 4 que es el número real, Sí. y ahí sí, menos J2, eso sigo sin entenderlo, profe. No, por eso. Eso sale de aquí, mira, J2 y J2, ¿sí? Y después hago esta operación. Profe, es que yo creo que es más sencillo explicándolo desde el inicio la ley de los signos, se me hace a mí. Si lo hacemos ahí la ley de los signos desde el inicio queda más sencillo.
que no Sí, digo lo poniéndolo mismo. tal. Eso es lo que yo no entiendo desde el inicio de los signos, que es lo que me confunde. Si quiere le envío la foto, yo ya lo tengo desarrollado, no sé si esté bien, Bueno, pero sí, ya, si ya, ya quiere, miramos. Entonces, espere, borro aquí porque de pronto sí, es que la cuestión es de la ley de los signos. Espera, a ver acá. Profe, una pregunta, ¿me puede repetir esa ley? Esto menos por menos es igual a... A más. Signos iguales es igual a positivo. Menos por menos es igual a más por más es igual a más. Y signos diferentes es igual a negativo. Menos por menos es menos. Más por menos es menos. Entonces, miren, eso es cuestión ya de álgebra, miren. Voy a hacerlo acá. Ah, esto es un menos, ¿sí? Esto es un menos. Voy a hacer este por este, ¿sí? ¿Este qué signo tiene acá? Tiene un más, ¿sí o no? Sí, señor. ¿Sí? Menos por más, ¿cuánto da? Menos por más, ¿cuánto da? Menos. Menos. Menos por más da menos. Entonces quedaría menos J2 y 2, ¿sí? Este por este, ¿sí? Ahora, este por este, menos por menos, ¿cuánto da? Más. Más. Más J2 y 1, ¿sí? Listo. Menos J2 y 2. Ahora, esto algunos ya lo cogieron y lo repartieron, o sea, ya lo abrieron, ¿sí? Entonces, lo hago. Este por este, menos por más, Creo que ahí le falta más J2 y 1 y el I2 no lo puso. Ah, no, ¿cuál? sí. Puso. Acá No, estamos, bueno. por eso, no nos perdamos. No nos perdamos de aquí, seguimos acá, ¿sí? Listo. Sí, señor. Este por este, menos por más, porque acá es como, uno no lo coloca, pero acá es como si hubiera un más, ¿sí? Entonces, este por este, ¿cuánto da? Menos por más, menos. Menos J2 y 2, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? Este por este. Sí, señor. Listo. Ahora este por este. Este por este. Menos por menos, ¿cuánto da? Más. Más. Lo voy a poner acá. Más J2. Y 3. J2 y 3. ¿Listo? Sí, señor. ¿Hasta aquí llegamos todos? Sí, ¿Con señor. la ley de los signos? Sí, profe, pero digamos, ese Sí, más que señor. está en toda la mitad que hace ahí, como que... No, es que acá cogieron este y le dijeron más por menos. ¿Sí? Y más por menos, ¿cuánto es? Menos. Menos. Entonces por eso es que acá quedó menos. Y lo trabajo así. Menos por más. Cogieron, por eso les digo, cogieron este y lo multiplicaron por todo esto. ¿Mm? O más fácil, de pronto más fácil. Entonces lo siguen trabajando con ese más, sino que tienen que seguir trabajando los paréntesis. ¿Dónde fue que quedé? Aquí, hasta aquí. Y acá quedaría más, pero tienen que agregar paréntesis, porque este positivo va a influir en todo esto, ¿sí? Entonces esto me quedaría menos por más, daría menos J2 J2 igual a I2, ¿sí o no? Sí, señor. Listo. Y el otro me quedaría positivo más J3, perdón, ese es J2, es J2 y 3. Y cierro mi paréntesis y todo eso lo igualo. Bueno, ahí seguiría más 4 y 1, más 4 y 2, perdón. Pero bueno, ¿qué es lo que? Acá yo sigo acá normal, ¿sí? Y entonces, este paréntesis influye en todo esto. ¿Sí? Y acá hay otra regla, muchachos.
No sé si se acuerdan de esa regla. ¿Mm? Este más va a influir en todo lo que tengo acá en este paréntesis. Entonces, todo lo que esté antes del más, ¿sí? Queda igual. Pero si yo tuviera un menos, todo lo que está dentro del paréntesis va a cambiar. Eso es una regla de la álgebra. ¿Mm? De la factorización. Entonces, como todo esto me va a quedar igual debido a este más, pues quito mis paréntesis. ¿Mm? Quito el más porque todo lo que estaba dentro del paréntesis me va a quedar igual. Entonces este me quedó menos, este me quedó más 4 y 2 y más el voltaje. Más 20 ángulo de 90 igual a 0. ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. O sea, esas son reglas, ¿sí? Las reglas que a veces, como yo les dije, que nos teníamos que acordar. Entonces, todo lo que esté, digamos, todo lo que esté en un paréntesis, yo tengo acá este más, ¿sí? Y tengo acá este paréntesis. ¿Mm? Todo lo que esté dentro de este paréntesis queda igual. Si acá todos los signos son positivos, todos van a quedar positivos, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo tengo acá negativo? Todos vuelven negativos. Todo lo que esté dentro del paréntesis va a cambiar. Digamos, si yo tengo acá positivo, tengo acá negativo y tengo acá negativo, ¿sí? Entonces la regla me dice, todo lo que esté antes del paréntesis va a cambiar, ¿sí? Entonces, ¿este qué me queda? Me queda negativo, ¿sí? Este me quedaría positivo y este me quedaría positivo. ¿Mm? Sí, señor. Esto es lo que tiene, son reglas que pues, que son muy sencillas, pero que si no las desarrollamos aquí, pues nos va a quedar mal el ejercicio. ¿Mm? O algunos hicieron la fácil, más por menos, menos, listo, menos 12, ahí sí coge todo y ahí para allá, también. ¿Mm? Sino que como el compañero me preguntó, bueno, ¿y ese más qué pasó? Entonces, cuando ese más, para no obviarlo, tengo que trabajar con paréntesis. Y ahí sí utilizo la regla que les acabé de mencionar. Sí, señor. Bueno, ¿hasta aquí llegamos? ¿Sí estamos hasta Sí, aquí? señor. Ahora ya teniendo las dos ecuaciones, ¿las ponemos en la calculadora como el profe nos había enseñado? Sí, pero Pues es un todavía no- procedimiento distinto. Toca sacar también es una un ecuación. procedimiento diferente porque yo les había explicado con resistencia, ¿sí o no? Todos partes reales. Sí, señor. Acá son partes imaginarias. O sea, un fasor que tiene una parte real Sí, o señor. una parte imaginaria. ¿Sí? Pero bueno, terminemos y ya les explico. También en la calculadora es muy sencillo hacer esta parte. Estamos aquí, ¿sí? Ahora voy a buscar el factor común. Entonces, el factor común de I1 solo tengo ese nada más. Entonces quedaría J2. Yo puedo colocar acá positivo, ¿sí o no? Porque acá me dice que positivo, pero normalmente no lo hacen, ¿sí? Normalmente en los Sí, señor. textos no colocan acá positivo. Ya se supone que el positivo está ahí. Si es negativo, sí, uno sí lo coloca, pero si es positivo, no lo coloca. Cuando se inicia una ecuación, no se colocan los positivos, pero sí se colocan los negativos. ¿Sí? Listo. Y uno, ahora voy a buscar I2. Los I2 son estos. Ah, ahora lo borré. Este y este. ¿Sí? ¿Mm? Listo. Listo. Ahora, como les dije, otra regla que, que es importante. Primero el 4 por lo que es la parte real. Sí, primero el 4, pero los que tengan, digamos, el que tenga el mayor número, ¿sí? Si el mayor número es positivo, él va a predominar, ¿sí? Si el mayor número es positivo. ¿Mm? Pero digamos, si el mayor número hubiera sido menos 5, pues hubiera sido negativo. Aquí el que va a predominar va a ser 4. ¿Por qué? Porque es el mayor y segundo porque es la parte real. Entonces acá me quedaría más. Profe, y digamos si la ¿Factor parte de qué? real es negativa, hay que... Sí, por eso le digo, si es mayor, si acá ustedes observan,
Supongamos que acá fuera, no sé, acá fuera negativo, ¿sí? Sí, El señor. menos 4. Entonces acá sería menos, no daría más, sino menos. Ah, listo, Listo. sí, Lo señor. mismo aquí en los imaginarios. Si acá fuera 3, ¿sí? Y acá fuera positivo y acá fuera negativo, el que dominaría sería J3, porque es mayor, El, porque es mayor que el, J2, ¿sí? listo, sí, señor. ¿Listo? Entonces, más 4 menos J2, solo lo agrego, menos J2, todo eso factor de I2, ¿sí? Solo cogí los I2 y le saqué el factor común. Sí, señor. Listo. Y por último me queda más J2 Más J2 y 3, factor de I3. y 3 igual a Menos menos 20 20 ángulo porque lo 90. cambié, menos 20 con ángulo de 90. ¿Listo? Sí, señor. Cuando yo paso este valor después del igual, me queda negativo. Y le coloco el negativo a la parte real. Sí, señor. Listo. ¿Sí? Muchas gracias, profe. Listo. Esto es como si yo también acá lo hubiera dejado acá como en paréntesis. ¿Sí? Todo esto en paréntesis porque tengo que resolver todo eso. ¿Sí? O en Sí, el álgebra a señor. veces se usaban acá corchetes y acá paréntesis para poderse organizar y cerrábamos los corchetes. Profe, ese negativo, ¿cómo? ¿El 20? ¿El 20 negativo, cómo? Listo, mira, acá lo tengo positivo, ¿cierto? Cuando yo hice toda mi ecuación, me dio acá positivo. Ahora, lo voy a pasar después del igual y cuando lo paso después del igual, me da negativo. Y siempre ese Ah, listo, negativo ok. voy a colocarlo en la parte real. No en la parte imaginaria o después del ángulo, sino en la parte real. Cuando yo paso de aquí, después del igual. Sí, señor. ¿Listo? Sí, Listo. señor. Ahora resuelvo esta partecita de acá, que es la que me está complicando todo. Entonces voy a borrar por acá. Listo, entonces acá me quedaría J2, J2 y 1. Listo, más. Acá yo tengo una parte real que va a ser 4. 4 menos J4. ¿Sí? Y menos J2, eso daría. Esos dos sí los puedo restar, ¿sí? Pero por ley de los signos es como si los estuviera sumando, es como si yo estuviera diciendo J2 más J2, ¿sí? Eso me da 4, pero me daría negativo porque este es menos J2, eso me daría menos J4, ¿sí? Y todo esto factor de qué? De, Factor de I2. de I2. ¿Hasta ahí Más vamos todos J2, o sigue factor de habiendo duda I3. de ahí? Sí, señor. Listo. ¿Más qué? Más J2, factor de I3. Listo. Ahí debemos hacer un cambio. ¿Cuál cambio? Mire, aquí es importante. J2 por I3, pero es que I3 no la dan, ¿sí o no? ¿Y I3 a qué equivale? A 5 ángulo de 0. A 5 ángulo de 0. ¿Sí? Igual a menos 20 ángulo de... ¿Ángulo de qué? De 90. Listo, por favor multiplíqueme J2 por 5 ángulo de 0. Menos J10. Menos J10. Voltios. ¿Listo? Y eso me quedó en voltios. Muy bien, esto es voltios acá.
voltios. Y aquí esto me quedó también en voltios. ¿Menos J10 o J10? Menos J10. J10, ¿no? Porque es más por más A menos. mí me Más dio por más más, ¿no? J10. Ah, Más pues por más más, ¿no? Da J10, pero al Por pasarlo eso, al si otro tienen, lado, por eso, si ya tienen inconvenientes, pues usan porque pues lógicamente uno ya sabe que eso da, sí, pero para eso también es tenemos la J10, calculadora, ¿sí? es J10 y al pasarlo al otro lado, pues da menos J10 Listo, entonces J10. J10. Acuérdense que esto también es voltios. voltios. Listo, entonces me quedaría J2 y 1, ¿sí? Más 4 menos J4 y 2. Y aquí, acá mire, quedaría algo así, menos 20, vamos a hacer esta operación en la calculadora para que no haya confusiones, menos 20 menos, ¿sí? Este tenía más y pasa al otro lado como signo negativo, menos J10. ¿Hasta ahí estamos todos? O sea, menos 20 ángulo de 90. Sí. Mire, yo tengo acá perdón. Yo tengo acá más J10, ¿sí o no? Sí, señor. Este lo paso hacia el otro lado, después del igual. Me queda menos J10. Claro, me queda primero este primer ángulo, 20 con ángulo de 90, menos J10. ¿Sí? Sí, señor. Listo. Ahora, como esta es una operación que tengo que hacer, lo voy a hacer exactamente así como la puse en la calculadora. ¿Sí? Entonces, agrego paréntesis 20, pero ese 20 es negativo. Listo, ahí lo coloqué. ¿Con ángulo de qué? De 90. De 90. Voy a hacer exactamente igual. ¿Sí? Listo, él me lo pasó allá rectangular. Ustedes ya saben por qué es eso. Listo, ahora le Sí, paso este valor. Entonces, ¿cómo me queda este valor? 0,10. ¿Sí? 0, Entonces, menos 10. no, 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 no. Esta partecita, es que solo es como si tomaran esta partecita nomás. Solo esta. ¿Sí? Entonces quedaría 0,10. Sí. Quedaría 0,10. 10. ¿Mm? Pero ahí lo hice mal. 0, mi coma de imaginario y 10. ¿Sí? ¿Y ahí lo paso ahí. restamos? Y ahí lo restamos. Sí, señor. Por eso le digo, tengo que hacer esa operación. ¿Mm? Y ahí lo resto. Menos, ¿cuánto me da? 0 menos 30. ¿Sí? Menos J30. Lo hice como la calculadora. ¿Qué es lo que tienen que tener presente? Esto, muchachos, queda normal. ¿Sí? Para que la calculadora me entienda la operación que voy a hacer, esto lo pasé normal y esto me queda 0,10. Pero si yo lo paso 0, menos 10, la embarro y no me da. Solo esta parte, mírelo. ¿Mm? Sí, señor. Es como si yo tuviera esto entre paréntesis y esto entre paréntesis y tengo que hacer esta operación. Restarlo. ¿Hasta ahí estamos todos? Sí, señor. Listo. Ahí daría menos J30. Sí. Acá daría, Ah, listo, sí, señor. acá borro todo esto. Acá borro todo esto y esto me daría menos J30, ¿cierto? Sí, Sí, señor. menos otra 30. 30 ángulo de menos 90. ¿De qué En me estás polar. hablando? Porque eso solo No, da es esto. que En polar. él lo Pero- pasó a forma Si lo polar, paso profe. a polar, Ah, bueno. Listo, vale. voltaje. Listo, vale. Válido, válido, válido. ¿Sí? Yo puedo trabajar con estas dos como quiera. Mira, acá hay uno, acá hay uno rectangular y acá hay uno
Acá hay uno polar y acá hay un rectangular. Profe, qué pena, disculpe. Sí. Cuando multiplicamos el J2 por el 5 ángulo de 0 grados, nos dio J10, ¿cierto? Sí, Y, por, señor. y ahora porque el menos J30. Ya te explico por Porque qué. el profesor restó menos 20 ángulo de 90 menos Sí. J10. ¿Por qué? Porque es que mira, este J10 ahora me dio voltios. Sí, porque cuando yo multiplico una corriente por una impedancia me da voltios. Este lo pasé hacia el otro lado. ¿Sí? Cuando pasé esto, todo este valor pasa lógicamente con menos, quedaría menos J10. Al hacer esa operación me dio menos J30. O sea, es decir, menos 20 ángulo de 90 grados, Sí, menos señor. 10 J. Por eso, Ya. mira, fíjate bien. Menos 20, ¿sí? Ángulo de 90, que es lo que me dice acá. ¿Sí? Ahora, este lo pasé hacia el otro lado. Me quedó negativo. Entonces, tengo que trabajar solamente con este. Entonces, quedaría 0, 10. ¿Sí? Parte real y parte imaginaria. Y como este signo cuando lo pasé al otro lado pasó a restar, entonces lo que hago es restar esos dos, los resto. Y me da ese valor. Que Listo, profe, es gracias. menos Gracias. J30. ¿Listo? Sí, Profe, el señor. procedimiento que hice yo es válido también, ¿cierto? O sea, Ah, ya lo miro, ¿me lo digamos, pues enviaste al no, WhatsApp? no, sí. Ya lo miro. Sí, señor. Lo importante es que tienes que tener acá presente cuál vas a usar. Si vas a usarlo en rectangular o si lo vas a usar en polar, porque de pronto puede haber equivocaciones. Tienes que andar muy No, sí, pendiente de eso. ahí lo puse en las dos. Sí, por eso. Yo sé que esto es igual a esto, pero igual hay que andar muy pendiente para que de pronto al hacer alguna operación no lo Ah, sí, vayamos a claro. involucrar. ¿Listo? Sí, sí, sí. Listo. Muy bien, no, sí, ahí está muy bien. Está muy bien organizado. Entonces, voy a borrar acá y me van a dictar las dos ecuaciones que nos dieron. ¿Cuántas mallas tengo ahí, compañeros? En este 3. circuito. Tengo 3. ¿Y por qué solo me salieron dos ecuaciones y tengo 3 mallas? Porque Porque la I3 ya la de la 3 tenemos. ya tenemos Porque todo. la I3 ya la Ya tenemos. tenemos el Entonces, voltaje. se tenía que reducir el circuito. ¿Me recuerdan la primera malla cuánto nos dio? Para copiarlas acá. Nos dio, entre paréntesis, 8 más J8 y 1. 8 más J8 y 1, sí señor, Más Más. J2 y 2. más, J2 y 2. ya, Igual a J50 voltios. J2 y 2, igual a J50. ¿Sí? Sí, Listo. señor. La otra malla cuánto nos dio? La otra malla nos dio J2 y 2. J2 y 2, o y 1. J2 y 2. J2 y 1. J2 y 1, perdón. Ok, vale. Más, abro paréntesis, 4 menos J4, cierro paréntesis y 2. Sí, y 2, Igual a menos J30 voltios. menos J30 voltios. ¿Sí? Yo puedo dejar todo eso en polar y no habría ningún inconveniente. ¿Listo? Listo. Ahora tenemos que averiguar I1, I2 y eso lo vamos a hacer con la calculadora. Entonces todos con la Profe, ¿no le calculadora. agregamos I3? No, porque I3 ya la tenemos y ya redujimos todo el circuito con I3. ¿Se acuerda que por eso fue que nos salieron todo ese chorrero de números por I3?
Y al resolver nuestros polinomios, nuestro factor común, nuestras sumas, restas con fasores, nos dio estas dos ecuaciones. Sí, señor. Listo, entonces miren cómo agrego esto, que es una matriz de 2 por 2 en la calculadora. Sí, señor. Listo, entonces miren. Me voy a matriz, perdón, en la tecla verde y el número 7. Y me voy otra vez a ecuaciones lineales. Y le doy OK. ¿Hasta ahí vamos todos? Sí, señor. Listo, ahí le doy Edit, que es este botón blanco. Y voy a meterle cada una de las ecuaciones. Entonces, lógicamente, I1 sería 1, I2 sería I2. Entonces, la parte horizontal, igual como metemos, hemos ingresado, abro mi primer paréntesis y agrego 8, Coma 8. 8. Y le doy Enter. Y él ya me lo guarda ya. J2, ¿sí? Como les expliqué ahorita, solo voy a coger este pedacito de acá. ¿Sí? Daría 0J2, como toca 0 ponerlo en la J2. calculadora. A eso lo que voy. 0,2. Y es positivo. Listo, positivo. 2, profe, 2. 2. Puso 1. 2, vale. 2. Y él ya me lo guarda. Ahora me bajo a la otra. Exactamente igual, miren. Y es positivo. Este y este. Y esto da 0, otra vez 2. Y es I1. Entonces queda en I1. Y agrego este que también es positivo por este valor. Abro mis Sería paréntesis. 4, 4, menos 4. 4 menos. Mire, menos, agrego este, más menos, y mire, ella me colocó el menos 4. Si yo no le coloco ese menos 4, me cambia todo. ¿Listo? Entonces puedo revisar Sí, con las flechas, mire, 0,2, 8,8, 0,2 y 4 menos 4. ¿Sí lo ven? Que esa es la manera de revisarlo. Cuando ya revisé Sí, señor. y me di cuenta de que todo está bien, le doy Enter. Enter. Y él ya me lo guarda en la primera matriz. Ahora me voy a la segunda matriz, que sería esta. ¿Sí? En esa ponemos los voltajes, el 50 y el 30. Sí, en esa pongo los voltajes. Y sería, abro mis paréntesis, 0,50. 0,50. Listo. Y le doy Enter. Listo. Ahora me bajo, ¿sí? Ahora me bajo y me dice que tengo que colocar 0, Menos 30. menos 30. 30 negativo. Y le doy Enter. ¿Sí? Sí, sí, señor. Listo. Y verifico. Menos 30 y 50. Y le doy Enter. Y ya que verifiqué, ahí sí le doy Solve. Con esta Sí, tecla señor. blanca. Listo, y ahí ya me salieron las corrientes. Como me, Pero, salieron, por ejemplo, como me ahí- salieron corrientes tan grandes, le doy Enter. Y ahí ya me Sí, los pero dio. por ejemplo, ahí en esa parte no alcanzamos a ver qué números siguen después del J. Por ejemplo, en el primero, en el de 2.05, ahí aparece la J, ahí la alcanzamos a ver, pero ahí cómo hacemos para correrla para ver qué números Listo, siguen. entonces miren. Sí, mira. Entonces bajo mi flecha. ¿Sí ven? Hice mi flecha hacia abajito. Sí, Y ahí ya se señor. me alcanza a ver la J. Mírenla. 2.05. J es 2.J3. Eso es J3. Si lo aproximo. ¿Sí lo ven? Sí, Y la señor. otra me mando con la flecha. Me bajo. Si ve que él se baja. Sigo para allá. Esta me dio menos 3. Ah, me pasé. Hay que tener cuidado porque me pasé. Menos 3.52. Sí, esa es la J, menos 352 y 5. 5 es la parte real. Sí, señor. ¿Listo? Si yo quiero otra vez volver, otra vez le doy acá on y vuelvo a lo mismo. Y voy a pasarlo lógicamente a mi parte polar porque es lo que me están solicitando, la corriente I1 y la corriente I2. Entonces me voy aquí y le digo polar. Y ahí ya me dio I1 3.5 y I2 6.12. Entonces me bajo. I1 3.6 aproximándolo.
con ángulo de 55. Esto es 50, ángulo de 55. El otro tiene, la otra corriente tiene un ángulo de menos 35.217 y esa corriente es de 6.12. 3.5 y 1 y 6.12 y 2. Ángulo de 55, ¿qué, profe? Es que no alcanzo a ver. Acá quedó ángulo de 50. Tienes que hacerle una calculadora. No, no, sí, 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 no, que se me borró 55 ya. y el otro nos dio menos 35.217. Y ahí ya encontré las dos corrientes. ¿Sí, compañeros? Sí, señor. ¿Entendido lo de la matriz? Listo, profe. Ya se O sea, desarrollan estos la, prim- ejercicios con la matrices. primer for- la primer forma polar dio 3.6 ángulo de 55. Sí. Recuerden que normalmente todas las respuestas las vamos a trabajar en polar, ¿sí? Igual ustedes pueden trabajar todo esto en polar, no hay ningún problema, ¿sí? Ya depende del criterio de ustedes. La calculadora no tiene inconvenientes. ¿Por qué en polar? Porque acuérdense que la corriente que nos da en polar es la que nos da el equipo de medida. Tienen que repasar aquí porque pues, el procedimiento lo saben hacer muchos. ¿Cuál fue la debilidad? La ley de los signos. Entonces, volvernos a acordar de la ley de los signos, compañeros, para no equivocarnos. ¿Listo? Porque veo que el procedimiento lo hacen muy bien todos, pero ¿cuál fue la debilidad? La ley de los signos. O sea, la intensidad 1 me dio 3.6 ángulo de 55 amperios. Sí, señor. Y la I2, 6.12 Sí, ángulo de menos 35.217. sí. Y ahí, pues, Ah, lógicamente, ahí listo. tenemos que copiar I1 cuánto nos dio, I2 cuánto nos dio, e I3 también, porque pues nos pedían las tres corrientes. Ah, sí, pero I3 sí es 5 ángulo de cero. Sí, pero igual hay que agregarla porque es un valor muy importante, que es una Listo, sí, corriente. señor. ¿Listo, compañeros? Listo, sí, señor. Bueno, vale. Como les digo, se trabaja como se dieron cuenta, se trabaja muy parecido como un circuito resistivo. ¿Cómo lo agregamos? Se agrega también muy fácil para poderla desarrollar como matriz, esta ecuación. Lo importante es que tenemos que tener el concepto claro cuando asumamos una malla y una supermalla. Y les vuelvo y les repito, acuérdense bien de los signos, de la ley de los signos, porque es importante, sobre todo en esta parte, porque sí pueden haber equivocaciones en eso, que el más, que el menos, que vuelva aquí, que vuelva para acá. Entonces, para que estén practicando eso, porque sí es importante hacerlo. Y que con cualquier cosa que hagamos mal, pues nos va a dar mal la respuesta. Yo tengo este circuito, muchachos. Este circuito es importante también, pero lo busco. ¿Dónde lo tengo ahora? Bueno, mire, tengo esto. Tengo una fuente. Tengo esta resistencia. Tengo esta bobina.
y tengo este condensador. R, L y C. Pero me dice que esta fuente que está en corriente alterna, el voltaje de la fuente es igual a 100 coseno de 100 T. Y R es igual a 9. L es igual a 10 milihenrios y C es igual a 1 milifaradio. ¿Se observan ahí el circuito? Profe, ¿a cuánto es igual BF? ¿100 coseno? 100 coseno de 100T. Ah, listo, sí, señor. ¿R a qué es igual, profe? 9 ohmios. L igual a 10 milifaradios y C igual a 1 milifaradio. Sí, señor. Y nos dicen que halle la corriente, esa corriente, en el estado, hay que hallar la corriente en el estado del tiempo. ¿Y eso cómo se hace o qué, profe? Eso es nuevo, ¿cierto? No, no es que sea nuevo, ¿sí? Sino que ustedes van a encontrar, ¿se acuerdan que yo les había dicho que hay dos maneras de hacer las ecuaciones? En el estado de la frecuencia y en el estado del tiempo. Sí, señor. Miren, el dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia, ¿sí? ¿Con Sí, qué señor. dominio estamos trabajando? ¿En el tiempo o en la frecuencia? Con el del tiempo. Con el de... Pues hemos Mírenlo trabajado bien. con el... Miren a ver con cuál estamos trabajando. Miren esto. Pues estamos trabajando con el de la frecuencia, Estamos trabajando Con el con de el de la la frecuencia, ¿sí? ¿Mm? pero acá nos piden es el del tiempo. Acá nos están pidiendo el dominio del tiempo, ¿sí? El dominio del tiempo se trabaja con derivadas, como lo pueden ver ahí, ¿sí? En el dominio del tiempo se trabaja con números complejos, que fue cuando hicimos las transformaciones y lo pasamos a trabajar con fasores. ¿Mm? Ahora, ¿Y la calculadora lee derivadas? sí, la calculadora lee derivadas. Pero Ah, no, aquí no listo. lo vamos a necesitar, sino para que tengan presente una cosa. Normalmente a nosotros nos van a pedir en el dominio del tiempo. ¿Por qué? Porque es una onda senoidal que tiene un ciclo que va recorriendo o es variable en el tiempo. Entonces, normalmente las respuestas que vamos a encontrar en muchos de los textos van a estar en el dominio del tiempo. ¿sí? Tiempo. Y normalmente siempre trabajábamos, o antes se trabajaba en el El de la dominio del frecuencia. tiempo, que era era un poco tedioso trabajar con derivadas. Entonces un matemático encontró el concepto de fasor y trabajó con fasores, ¿sí? Como lo estamos haciendo. Pero yo, después de haber encontrado el dominio de la frecuencia, puedo perfectamente encontrar el dominio del tiempo, Del tiempo. ¿sí? Con una fórmula muy sencilla que nos dice que Esa es una fórmula nueva la que nos va a decir el profe, ¿sí? digamos que sí, sino para que lo tengan es presente. Sí, señor. Para encontrar ya sea voltaje en el tiempo o corriente en el tiempo, o puede ser también potencia en el tiempo, va a ser igual al valor que nosotros tengamos, que lo vamos a llamar Bm, por el coseno de omega t, donde omega ¿qué es? Esa W, ¿qué significará? ¿Frecuencia? Frecuencia angular más el ángulo.
¿sí? Y todo esto está en paréntesis. Eso es pasarlo al dominio del tiempo. BM o IM o PM, coseno de omega t más el ángulo, ¿sí? Donde t, ¿qué será? Tiempo. Tiempo. Y omega es frecuencia angular. ¿A qué equivale frecuencia angular? A 2 por pi por F. Por F. ¿Listo? Entonces yo acá tengo 100 coseno de 100t más el ángulo. Este ángulo es lo que nosotros veíamos antes de 50 con un ángulo, que en este caso, ¿qué será ese ángulo? 0. En este caso, ¿por qué? Porque acá, si se dan cuenta, no nos están dando ángulo. Si acá, digamos, acá me dieran algo así, 50 más 45, miren que ahí sí ya se parece mucho a esto que les estoy dando acá. ¿De cuánto sería acá el ángulo? Si fuera voltaje. ¿De cuánto sería el ángulo acá? 45. De 45. ¿Sí? En Profe, este esa caso, fórmula, ¿cómo se llama? fórmula en el dominio del tiempo. Gracias, profe. Aquí, digamos, muchachos, tienen acá 100 coseno de 100t más 45. Esta fuente, para poderla trabajar en fasor, ¿cómo quedaría transformada? 100 coseno de 100t más 45, ¿cómo quedaría? Si yo ya la voy a trabajar acá, porque esto no lo puedo trabajar. Todo esto, ¿no? Que la necesito, claro, pero esto no lo puedo trabajar para poder trabajar con mi método de fasores. Tendría que ya trabajar con derivadas por ese coseno, por el tiempo. ¿Cómo quedaría? Esta. 100 coseno de 100t más 45. Sería 100 ángulo de 100 ángulo de 45. Sí, sencillo. 100 con ángulo de 45. ¿Listo? Listo, pero el ejercicio nos dice que no está esto. ¿Cómo quedaría la fuente? Y digamos, ese seno se puede 100 cambiar coseno por de otra. 100t. 100 coseno de 100 100t. ángulo de cero. ¿Cómo quedaría la fuente para poderla trabajar? 100 ángulo de 100 100. ángulo de 0. 100 ángulo de 0. Acá es 100. Ah, 100 ángulo de 0 voltios. Esa fuente es de 100 con ángulo de 0. Listo, ya la puedo trabajar. ¿Sí? Como sí, un señor. fasor. Ya la puedo trabajar como fasores, porque así no la puedo trabajar. Listo. Otra cosa que tengo que tener presente mirando esta ecuación que tengo acá. ¿Sí? Aquí no me dan frecuencia. Sí, señor. ¿Sí ven? En este ejercicio no me están dando frecuencia y yo necesito la frecuencia para empezar a hacer estas transformaciones, ¿cierto? Sí, señor. 9, 10 y 1. ¿Mm? Y yo necesito la frecuencia. ¿Mm? Miren esto es BM coseno de omega t más el ángulo. ¿Sí? Acuérdense que señor. omega, yo le digo omega a esta W. Si se miran acá, BM a qué va a ser igual? A 100. Coseno, coseno. Este W, en esta, ¿cuál va a venir siendo? En esta ecuación. La W, ¿qué valor es? Esa sería la frecuencia, ¿no? Esta frecuencia, ¿cuál va a ser? Aquí. La frecuencia Sería angular. Los 100. 100. Los 100. Los 100. O sea, que W, esa W, es igual Es igual a 100t. a 100 radianes, porque acuérdense que eso es radianes sobre segundo. Sobre segundos. ¿Sí? Esto que dice coseno de 100t es como yo dije WT. Pero W a qué es igual? A 100. Entonces eso yo ya sé que W es igual a 2πf. ¿Mm? Todo ese valor que me están dando ahí va involucrado el 2, el pi y la f, y eso da 100. Y yo ya sé que la unidad de medida es radianes sobre segundo. ¿Sí? Sí, señor. Listo. ¿Mm? Ahora, ¿cómo hago para averiguar la frecuencia? Pues sería 100 coseno de 0, 100 coseno por 100 radianes sobre segundo más, No. ¿no? Listo. No.
Tengan presente esto, voy a borrar por acá, voy a borrar esto, ¿sí? Acuérdense de esa fórmula, ya me imagino que ya la tienen anotada. Ah, pues, profe, vea, la fórmula es W, que sería igual a 2 por pi por F. Sí, Tendríamos señor. que despejar la F. Muy bien, eso es, ¿sí? Porque es que van a ver, Sí, señor. hay cosas que a veces hay que rebuscarlas, porque no nos lo van a dar así, tome y hágale, ¿sí? Sería No. entonces F igual a 2 pi Sí, entonces, muy sobre bien. W. W, perdón, W es igual a 2pi f, ¿sí? Tengo que buscar la frecuencia. Frecuencia, despejado, ¿sí? Esto está multiplicando, pasa a dividir. W es igual a 2pi. ¿Y esto a qué va Ah, a o ser sea, igual? W, W es igual arriba. a 100 dividido 2pi. ¿De cuánto es la frecuencia? ¿Sí me entendieron? W es igual a 100. Lo único que hice fue despejar esta fórmula para averiguar la frecuencia, ¿sí? Entonces, eso me quedaría, como yo ya sé que W es igual a 100 radianes sobre segundo sobre 2pi. ¿Cuánto es la frecuencia? 100 dividido 2pi. 50. Pues yo lo No, metí en la calculadora y pongo 100, enter, pongo 2 pi o 2, 2pi, enter y después pi. ¿sí? ¿Sí? 2, morado, pi, enter y lo divido. No, Ahí la... no, miren. O de pronto fue que yo no te entendí. Miren, A menos 15,915. sí señor, eso es. 100, enter. 2, Sí, señor. enter. Pi, ¿a cuánto equivale? 3.1416. 3.1416. Enter. Sí, señor. Esos dos los tengo que multiplicar porque es lo que me dice acá, multiplicados. Y me da ese Sí, valor. señor. Y después eso lo divido. Y me da 15.91. Eso aproximado es 16. 16. ¿Cuál es la unidad de medida de la frecuencia? ¿De la frecuencia? ¿Sí? Hertz. Hertz. HZ. Entonces, este circuito no me está trabajando a 50. No todas las veces va a ser 50. No todas las veces va a ser 60. Porque miren que acá me dieron, con el valor de la fuente, me dieron todos los valores de ese circuito. Y con este valor de la fuente, yo ya sé que ese circuito me está trabajando a 16 Hz. Sí, señor. Pero Y eso, este por es- ejemplo, sería hipotético porque usted nos dijo en la clase pasada que, digamos, si nosotros necesitamos hacer algo acá y no tenemos la frecuencia, en Colombia tenemos que tomar lo que Ah, son no, sí, 50 o 60 Hz. 60 Hz, ¿no? Pero 60 Hz, cuando 60. les den este tipo de fuentes, ¿sí? Sí, señor. Acá lo más seguro es que la frecuencia les cambie. Les puede dar 60, ¿sí? Porque Sí, acá les señor. pueden decir 377 T y eso es 60 Hz. ¿M? Pero no todas las veces va a ser Sí, ni señor. 50 ni 60. Depende también del ejercicio para que lo tengan presente, miren. Sí, señor. ¿Sí? Y ahí ya lo puedo, ya transformo mi 10 milihenrios y un milifaradio. Ahí sí ustedes se pueden ir, lógicamente, por redactancias o por impedancias, porque mire que este ejercicio sí nos lo dan con valores reales. Un milihenrio, Sí, un señor. milifaradio y una resistencia de 9 ohmios. Listo. Ya como yo ya les transformé esto, hagan este ejercicio, por favor, y denme la corriente, porque me están pidiendo la corriente. Lógicamente me están pidiendo la corriente del estado estable, pero ustedes denme la corriente, digamos, en frecuencia, que sería como si me la dieran en polar. Este ejercicio es facilito para que lo hagan. Entonces, háganlo y me dice cuánto les da la corriente. Les tiene que dar Listo, sí, una señor. magnitud y un ángulo. Sí, señor. Profe, Señor. yo ya YZL, pues a YW, ¿sí? Lo volví a hallar, ¿sí?
y me dio 100.53 radianes sobre segundos. Bueno, pero no había necesidad porque ya no lo dan, mira. Cada W ya no lo Ah, dan. sí, sí, señor. 100 Y radianes. después, pero pues digamos así como lo hice yo, da como más exacto, ¿no? Porque me dio 100.5. Pero dejemos el que nos están dando, pues el ejercicio que es 100, porque ese es el que nos están dando. 100 Ah, radianes sobre entonces, segundo. Es el que diga el ejercicio. Porque acá acuerden que yo aproximé esto a 16. Esto me dio 15.9 algo. Y lo aproximé a 16. Por eso es que a ti te da 10, 100.5. Este 16 es para ah, poder trabajar en la mm, transformación de esto. ¿Cuánto te dio ZL? ZL me dio J1 Sí, y estoy haciendo el otro, profe. sí. A las 11:29, ahí dice, pago realizado. A mí me dio ZC, me dio 10.000 ohmios. ¿Cuánto? Está muy, 10.000 está muy grande. Porque esa es de 1 milifaradio. A mí me Vamos, dio 10, yo diría que 10, sí. 10 ohmios. J 10 ohmios. Listo. Porque acuérdense que Ahora, primero multiplicamos los de abajo y después les pichamos la tecla 1 sobre X. bueno, lo vamos a hacer rápido. ZL. Vamos a cogerlo por impedancia, que es la mejor manera de hacer estos ejercicios. ZL. ¿Sí? ZL es igual a J omega L. Que esto es igual a J omega es 100, porque son 100 radianes sobre segundo. Todo esto entre paréntesis. Y L, ¿cuánto es L? ¿Me recuerdan? ¿Un milifaradio? ¿Un milihenrio? 1 milifaradio. L es igual a 10 milihenrios. A 10 milihenrios. 10 milihenrios. Listo. Y entonces todo eso lo multiplico. Esto saco la calculadora. Listo. Entonces 100, que son los 100 radianes que me dieron, 100 por 10. Pero es mili. Exponente a la menos 3 porque es mili. Y esto le doy enter y esos dos los debo multiplicar. Y eso me dio un J1. J1 ohmio. Ahí ya transformé ZL. Ahora voy a transformar ZC. ZC es igual a 1 sobre J omega C. Y esto es igual a 1 dividido J omega, que es 100. Entonces, entre paréntesis, el otro paréntesis que es 1 milifaradio, ¿cierto? Que es el condensador. ¿Sí? 1 milifaradio. 1 milifaradio. Sí, señor. Entonces, mire, hago esa multiplicación. Borro esto. Esto lo dejo acá en polar, en rectangular, perdón. 100, enter, por un exponente a la menos 3, que es 1 milifaradio. 1 exponente a la menos 3. Estos dos los debo multiplicar. Los multiplico. Y me da este valor. Pero eso lo tengo que dividir sobre este numerador, que es 1. Y acuérdense que yo les había dicho que pueden utilizar esta tecla, 1 sobre X. ¿Qué es X? Todo es esto. Entonces le doy ese valor y eso me da 10. Pero como es un condensador, eso me debe dar negativo. Menos J 10. Porque es un condensador. ¿Sí? Sí, señor. Listo. Ahora yo sé, por mi ley de Ohm, que voltaje es igual a intensidad por Z. Intensidad... Profe, una pequeña pregunta, profe. Sí. En este ejercicio tenemos que hallar hasta qué punto. Tenemos que hallar la intensidad. Solo me están pidiendo ¿La la intensidad intensidad. total? La Yo intensidad. ya la tengo, profe. ¿Cuánto te dio? En polar Sí. me dio 7.03. Ángulo de menos 50.710. Bueno, vamos a mirar a ver. Entonces acá tengo que I va a ser igual a ¿qué? A voltaje sobre Z. ¿Sí? Entonces, esta va a ser mi Z total y este va a ser mi voltaje total, porque voy a averiguar la corriente total de mi circuito. ¿Qué va a ser? ¿Dónde está mi circuito? Va a ser esta corriente que va a rodar acá, que va a ser la I total. Entonces, Z total
para averiguar la Z total va a ser la suma de este más este más este. ¿Sí, compañeros? Z total Sí, señor. es la suma de 9 9 más más J1 más J10. más J10. ¿Sí? Y aquí Y agrego, me- va a agregar un paréntesis, pero eso otra misma, la misma ley de los signos, perdón, más menos J10. ¿Sí? Eso sería la Z total. Entonces, al hacer eso, al resolver esto sería más por menos, menos 9 más J10. No es J1, profe. Gracias por decirme, sí señor, tienes toda la razón, porque ahí la embarro. Se me va a acabar la batería. Más por menos, menos, entonces quedaría menos J10, ¿cierto? Ahora, más J10 menos J10, ¿cuánto me da? Z total. No, pero es J1, profe. Es J1. Más J1 menos J10, ¿cuánto me da? Menos J9. Y lo que le decía, como menos predomina, si ve, predomina es mucho más grande que J1, ¿cuál signo me va a quedar? Negativo. El El Negativo. menos Daría J10. 9 menos J9, ¿no? 9 menos J9 porque más J1 menos J10 da menos J9, sí señor. Listo. Y ahora ya puedo desarrollar ahora sí I total. I total va a ser igual a voltaje total, que es 100 con ángulo de 0. ¿Sí? Y mi Z total aquí es igual a 9 menos J9. Listo, entonces voy a otra página. ¿Cuánto da la I total? 10 con Pues- ángulo de 0. Entonces, Pues a mí me dio Perdone, 5.5 más 100 con J. ángulo de 0. 100 con ángulo de 0. Y es 9 más, menos J9, ¿cierto? Pero negativo. Menos 9 menos J9, sí señor. Listo, ahí está. Y esos dos los tengo que dividir. 5.5 más J, 5.5 amperios. Listo. Y eso lo voy a pasar porque lo necesito en polar. Entonces aquí lo paso a Quedaría 7.856, 7.856. ángulo de 45. Ángulo de 45. Positivo, ¿cierto? Sí señor, positivo. Listo. Entonces, eso lo tengo que pasar en el dominio del tiempo. A mí me dio negativo, profe. A mí me dio negativo. ¿También? A mí me dio positivo. A mí me dio positivo. Positivo. Bueno, Positivo. 100 ángulo de 0 y 9. Embarré. Sí, da positivo. Listo, 9, Está positivo. 9. Dividido. Profe, o sea, no tenemos que 45. hallar B, ni BR, ni BL, ni BC. No, solo la corriente. Ah, listo. Listo. Y ahora Ya nos lo dio. hacemos en el dominio Listo, del tiempo, ¿sí? Listo. Esto está en el dominio de la frecuencia. Esto, así es en el dominio de la frecuencia. Esa es la corriente señor. total. Y como nos dicen que en el dominio del tiempo, mire, es sencillo hacerlo. Solo es transformar la fórmula que les di. Bueno, la que había dejado acá, que era en el dominio del tiempo, coseno, BM coseno de omega t más el ángulo. Entonces acá es lo mismo, sino que acá va a ser corriente. Entonces, corriente. Entonces sería, y ahí M tenemos que hallar es voltaje en el tiempo, intensidad en el tiempo, ¿sí? en el tiempo, mire, quedaría así, 7,856
¿sí? Coseno de omega t, pero omega es 100, más el ángulo, esto siempre el coseno lo dejamos acá, más el ángulo que es 45 grados. Amperios, ¿sí? Y eso que ven aquí está en el dominio de el tiempo. ¿Mm? Los que trabajaban con derivadas llegaban a esta misma respuesta, pero con derivadas. ¿Sí? Sí, señor. Entonces, esa es la respuesta en el dominio del tiempo, que es muy sencilla. ¿Sí? Si yo O ya sea, encuentro, profe, si yo ya encuentro mi parte acá, mi parte fasorial, solo lo paso al dominio del tiempo. Si han visto bien el texto, hay gente que trabaja todavía con derivadas. Todos cuando ellos trabajaban con derivadas, que era bastante extenso, llegaban a esto. ¿Sí? sí, Pero este señor. señor matemático creó la forma fasorial para uno evitarse este procedimiento con derivadas. O sea, ahí no tenemos que resolver 7.856 coseno de 100, no se puede resolver, sino queda hasta ahí nomás. Sí, porque es que esa es la forma del tiempo. ¿Sí? Cuando uno mira esa onda en el osciloscopio, todo lo que uno va a observar es esto. Y Entonces eso solo siempre... toca organizar la ecuación. No, lo trabajan igual, muchachos. Solo lo trabajan igual. ¿Sí? Es Y que ese, por esto ejemplo, es digamos, esta es la respuesta, muchachos, que uno va a observar, ¿sí? En una onda en el... senoidal. ¿Sí? Sí, Sino señor. que uno en estos circuitos no trabaja con ondas, trabaja es con fasores. Para trabajar con ondas Listo. debemos trabajar con derivadas, que era un poquito extenso. Entonces, este matemático nos ayudó a trabajar con fasores, por eso es que se nos facilita trabajar con fasores y después de que yo tenga la respuesta total en un fasor, ya lo puedo pasar al tiempo, a como realmente se está observando en un equipo, sobre todo en O un sea, por osciloscopio. ejemplo, como son ondas y pues la onda tiene cierto ángulo, nunca nos va a dar, digamos, 7.8 seno, siempre va a ser coseno. También nos puede dar seno y de seno lo ¿Sí, no? pasamos a coseno. ¿Mm? Pero ese es otro tipo de procedimiento. Pero si observan los textos, algunos si han descargado otros textos de los que yo les he enviado al blog, hay gente que trabaja así. Les da las fuentes, así como yo se las di. 100 coseno de 100t. ¿Mm? Y lo Listo. único que O ustedes sea, tienen que mirar es el ángulo para colocarlo aquí. por más que nos den coseno o en seno o Sí, secante, no, siempre debemos esto nada pasarlo más, a muchachos, coseno. es que para que lo tengan presente. Normalmente van a salir los ejercicios así como en el libro que yo les doy. 100 ángulo de tanto. Si han visto, Sí, por eso señor. les digo, puede haber un caso de que les aparezca así, sino que no se vayan a asustar si les aparece un caso así. Porque dicen, bueno, ¿y acá cuál es el valor de la fuente? No, sencillo, les puede aparecer Y de la misma forma cuando es circuito en paralelo. en todos los circuitos, muchachos, en todos. Listo. ¿Sí? Listo, aquí, como les digo, ya después de que yo tenía mi valor de la fuente, yo ya podía trabajar con el método que ya les había explicado. Es lo que quería que vieran. Acá yo tenía un circuito de RLC y lo trabajé con los métodos que yo les había explicado. ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. Eso es lo que yo quería que observaran. Bueno, muchachos, hicimos serie, paralelo y mallas, ¿sí? Con fasores, que es lo que se necesita acá. Igual si quieren, pues pueden revisar el libro y en el libro también ustedes van y miran. En el libro también debe decir algo de circuitos con mallas. Análisis de un circuito por el método de las corrientes de malla, 99. ¿Qué página es? 62. 86. Creo que ya me pasé.
Bueno, acá en el libro, muchachos, se encuentran también varios ejercicios con mallas. Sí, señor. Análisis Ahí. lineal por el método de mallas. Mire, mallas, sus impedancias, las ecuaciones. Para el 2 de septiembre sería la evaluación sobre este tema. Listo, sí, señor. El miércoles, De la Z total del anterior ejercicio, sí, claro, dime. dijeron 9 más J1, luego no es J10, que después lo borraron, que creo que lo No, corrigió es que Cristian. acá, cuando yo los transformé, bueno, acá no sé dónde lo tengo ya. Esa Este fue me como mi dio, este me dio pregunta, pero se J, me pasó. la L me dio J1, Sí, ¿sí? Y el condensador me dio porque, J10. pues Y yo me equivoqué y coloqué J10. Y tu compañero me corrigió porque no era J10 sino J1. Para que me ya, diera sí, que esa la es Z la total es respuesta de 9 todo. menos J9. Si no me hubiera dado Listo. 0 o 20. Sí, porque yo tenía la duda de que, digamos, si era J10, ¿no? Pero es cierto que, digamos, Es J1, J1, es el J1. J1 es la respuesta Acá me dio J1 y de acá él. me dio menos J10. Listo. Sí, sí, sí. Sí, yo también había colocado 10 y era como mi duda y se me pasó. Listo. Pero sí es J1 porque es como la respuesta de Sí, ZL. la transformada de ZL es J1 y la transformada de ZC es menos J10. Profe, yo ya me puedo desconectar, es que estoy de turno de noche. Sí, 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 claro, claro. Por eso les digo, las personas que puedan y que entiendan, que conozcan bien el manejo de la calculadora y todo para que le colaboren a los compañeros que tienen dudas. Profe, una Listo, profe. preguntita. Señor, Es que en el circuito, digamos que estamos en el libro que usted tiene, hay un circuito que ayer me puse a mirarlo y no lo pude, digamos que analizar. O sea, digamos que en el circuito dice que tiene 3 ramas, pero yo apenas veo 2. Digamos que el circuito que hice en la página 69